Salve amantes de la historia, sed bienvenidos de nuevo al canal. Como veis, esta era una serie de 2 partes y los que no hayáis visto aún la primera parte es en la que hablamos de la serie de Roma con Sergio, el hijo pródigo que ha vuelto al canal, que ya es la segunda vez que vuelve. Pues id primero a ver esta antes de pasar a esta segunda parte porque quizá hacemos referencia a algo que hemos hablado antes o no hablamos de cosas porque no queremos repetirnos, así que os invitamos a que vayáis primero a la primera parte, le dais a pausa a este vídeo un segundillo, vais al otro, que no es un segundillo, es una orilla, pero bueno, y luego volvéis aquí y seguís con este apasionante relato / diálogo que tenemos entre nosotros. Así que, bueno, bienvenido de nuevo. Hola Arnau, un placer estar de nuevo aquí para seguir con esta serie de culto, ¿no? Para los que nos gusta la historia de Roma, encontrar productos de esta índole es, claro, bastante escaso y sobre todo tener un montón de horas, ¿no? Porque son 40 y pico, 50 minutos cada capítulo, 12 en la primera dijimos, 10 en la segunda, o sea que hay ahí material para ver Roma y para disfrutarla, ¿no? Y lástima que solo sean 2, luego ya al final cuando hablemos de las conclusiones ya diremos qué es lo que hubiese podido ser, ¿no? Me parece que lo dijimos en el primer vídeo y hablamos que si esto hubiese sido ahora un producto del 2021, pues seguramente se hubiesen esforzado más y tendría pues mínimo 5 o 6 temporadas. Tú imagínate lo que podría haber dado de sí 5 o 6 temporadas de la serie de Roma, ¿eh? Hasta dónde habrían llegado, ¿eh? No, hombre, claro, podrían haber llegado hasta Odoacro si hace falta, o sea que por temas aquí hay de sobra, o sea que bueno, Sí. es una pena, pero bueno, ya lo hablamos si queréis saber más de este tema y de ahí, porque si no vamos a darle una hora solo para recapitular. Pues volviendo un poco al tema, evidentemente la segunda temporada, digamos, la primera termina con el asesinato de César. No es un spoiler, no me vengáis ahora con tonterías, que han pasado bastantes siglos y milenios ya. No es un spoiler, termina con el asesinato de César, una escena bastante impactante, creo yo que tiene bastante carga dramática, ¿no? Con la actuación del actor que hace de César, que también está muy bien hecha y que, bueno, pues le da este impacto final que luego se traspasa a la siguiente temporada, que es la temporada de Octaviano, que tendría que haber sido la temporada de Octaviano y luego otra de Augusto, pero que, bueno, como tú dijiste, pues lo aceleraron bastante para terminar al menos con el ascenso de Augusto, ¿no? O el ascenso de Octaviano hacia el futuro Augusto. Así que, bueno, en esta trama pues se le da más importancia a este chiquillo que, bueno, que tenía bastante, digamos, bastantes ganas de triunfar, bastantes ganas de ir muy lejos y que, bueno, pues ya vimos en la primera temporada, ya salía pues haciendo un poco sus chiquilladas, pero ya vimos que también un poco que se le iba de las manos, que quedaba un poco como un personaje un poco macabro, un poco psicópata, diríamos incluso, ¿no? Que daba esa sensación de ser un personaje frío, un personaje casi sin sentimientos, dispuesto a escalar lo más rápido posible. Y luego en esta segunda temporada, pues bueno, también sigue un poco en esta, digamos, tendencia que, bueno, nos lleva pues a los hechos que pasan en la serie. No sé, ¿a ti qué te parece? Porque ya vi el otro día que también tenías más o menos esa idea sobre él. Sí, no, la imagen que dibujan del joven Octaviano, pues se ve una transformación del muchacho, no solo en el personaje, del cual hablaremos ya más adelante, ¿no? Ese crecimiento repentino que hace y que aparece hecho un hombre, ¿no? En cuestión de poco tiempo. También es verdad que aquí se pierde un poco el hilo de la trama histórica, ¿no? Los artículos también lo comento, yo creo que lo compartirás conmigo, que cuando sucede todo lo del asesinato de César y tal, nos aparece como que la familia de César, en este caso Atia, Octaviano, su hermana Octavia, todos están en casa y encerrados con miedo, pensando que les va a pasar, porque claro, si han matado al dictador, que era como su benefactor, los siguientes van a ser ellos en la lista, ¿no? Pues claro, si nos remitimos a los hechos reales acontecidos, en ese momento Augusto estaba, en este caso, quiero decir Octaviano, estaba en Apolonia, en Grecia, con Agripa, que se estaba formando, iba a participar de la campaña que estaba preparando su tío contra los partos, o sea que esa vieja, esa vieja historia que tenían siempre pendiente los romanos de recuperar aquellas águilas de Craso, ¿no? Entonces, veremos que será un tema que siempre estará un poco en la palestra, ¿no? Todos los grandes personajes siempre tendrán pendiente ir a Partia a recuperar esos estandartes que, bueno, los que ya sabéis, tampoco vamos a hacer ningún spoiler,
spoiler, ¿no? Acabaron recuperándose mediante la negociación y lo hizo Octaviano siendo ya Augusto, ¿no? Entonces, mira, muchacho, pues algo que se llevaría, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí la trama política real está un poco tergiversada, ¿no? Entonces ahí lo dijimos, que había ciertas licencias que se permitían en la serie que modificaban ligeramente la historia, pues por el tema del espectáculo, de la trama, de lo que hace que los personajes estén más enganchados, o que el público se enganche un poquito más a la historia, ¿no? Es más espectacular dejar a Octaviano con su familia encerrado en su casa pendiente de que los vayan a liquidar, ¿vale? Con ese miedo, que no tenerlo en Apolonia y que él venga siendo ya teniendo 17, 18 años, que se presente en un alarde de valentía a Roma para reclamar lo que es el testamento de su tío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la trama varía un poquito respecto a la realidad. Por eso en esta segunda temporada hay alguna licencia más en la trama política. Pero bueno, yo os invito a que indaguéis un poquito también, si queréis saber qué es lo que sucedió, porque es un periodo muy interesante, ¿no? En esos años pasan muchos años, del 44 al 31 que hay Actium, o sea, hay una cantidad de movimientos políticos, de conjuras, de tramas, bueno, del triunvirato. Primero es un triunvirato y luego a Lépido le dan la patada en el culo. Acaba siendo una lucha de poderes entre Antonio y Octaviano, que lo refleja muy bien la serie, porque luego lo vemos, ¿no? Que hay una tensión permanente entre ellos, ¿no? Durante esta segunda temporada, pero sí que es verdad que yo pienso que se distancia un poco, pero sigue siendo igual de interesante. No sé qué opinas tú, Arnau. Sí, no, a ver, también es digamos, el problema que tiene esta temporada, que supongo que luego pues esto se va a reflejar en nuestra valoración, pero que, a ver, tuvieron que apresurarse un montón, tuvieron que apretar muchísimo contenido, muchísima trama política, pero también de la trama, digamos, inventada de los personajes, digamos, más de la calle. Tuvieron que apretar muchísimo contenido y claro, esto pues no iba a salir bien. Alguien tenía que salir perjudicado. Yo creo, a ver, aquí dando mi opinión personal, que creo que lo reflejo también en el artículo, es decir, quizás cuando ya empezaron esta primera temporada a rodarla, ya sabrían que sería la última, o sea, sabrían que no habría una tercera y que la historia estaba prevista para que durase un poco más. A lo mejor todos estos años quizá hubiese habido una tercera o una cuarta temporada, por lo menos planificada. Y que luego cuando les dijeron, oye chicos, que venga, prisas que hay que cortar y hay que sintetizar. Entonces aquí sí que se ven un poquito las prisas, como tú bien dices, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor inicialmente el proyecto no consistía en acabarla en 2 temporadas o sintetizar todos estos años tan convulsos en tan poco tiempo, ¿no? Porque si te fijas en la primera temporada, ¿qué pasan? Son 4 o 5 años lo que pasa. Entonces aquí nos quieren explicar casi 20 años de golpe en una temporada, ¿no? Entonces tampoco se ve una evolución de los personajes conforme hayan envejecido habiendo pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces sí que se nota un poco la intensidad, la precipitación en los acontecimientos. Entonces yo ahí quizás es lo que va a hacer, como decimos, ¿no? Cuando le demos la valoración final respecto a la primera, ha perdido un poco de intensidad, pese a que los acontecimientos que se narran son muy interesantes, pero yo pienso que pasan muy, muy, muy rápido. Y si además, como tú dices, le tienes que añadir la trama de los personajes principales, para mí, que son los principales, que es la trama inventada, ¿no? De ficción, y tienes que hacerlo en 10 capítulos, ya son menos que en la primera temporada, y dices, joder, se me queda un poco corto. No sé si te has tenido esta sensación, Arnau. Sí. Pero bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Al final tampoco es culpa de los, digamos, los productores. Al final seguramente les cortaron el presupuesto desde arriba del todo y tampoco, a ver, no podían hacer demasiado. Pero bueno, volviendo un poco al tema, algo que sale, que es bastante recurrente, ya hemos empezado incluso con esto, ¿no? Que es algo que también tú hablas en estos artículos, que para los que no me hayan hecho caso y hayan empezado a ver el segundo sin ver el primero, recordad que esto lo estamos haciendo, esta conversación, evidentemente pues no está preparada, o tenemos un mínimo guión con los puntos a seguir, pero estamos siguiendo más o menos las ideas que Sergio más o menos reflejó en 3 publicaciones que están en su blog personal, que se llama, bueno, como su nombre, ¿no? Si no me equivoco, Sergio Alejo Gómez, ya está. Correcto. Entonces, pues ahí los encontraréis también, voy a dejar los enlaces en la descripción, seguramente han salido por aquí editados con las imágenes.
Y entonces, pues a partir de ahí vamos sacando la información. Así que si queréis un poco más de datos o más bien redactado lo que vamos diciendo, pues lo tenéis ahí. Pues un tema bastante recurrente y con el cual ya he dicho hemos empezado es la muerte. Porque empezamos ya con la muerte del dictador, luego hay, ya en la primera temporada, después en la segunda, hay muertes de personajes más o menos importantes. Así que, bueno, es algo recurrente. Y es algo que, bueno, esto sí que quizá me interesaría que comentases porque me ha parecido interesante tu reflexión en el blog. Sí, hay mucha muerte. Estamos en un momento donde ahora tenemos un concepto diferente de la muerte también, tenemos una esperanza de vida mucho más larga, tenemos unas condiciones mucho más sanas para poder vivir, tenemos un sistema sanitario. Entonces, en la antigua Roma, en ese momento, pues había lo que había, ¿no? Entre otras cosas, ya desde que las mujeres daban a luz, pues ya sabemos todos que la mortalidad infantil era muy elevada, ¿no? En el propio parto de mujeres y de niños, ¿no? Entonces, estamos en unas condiciones donde la muerte estaba casi, podríamos decir, en cada esquina, ¿no? Entonces, circunstancias muchas, la hemos visto pues desde los que trabajan como prestamistas, que no dudan no se cortan un pelo en liquidar a uno que les debe dinero, los propios políticos también, que se encargan de eliminar a sus enemigos, o sea, los legionarios, que son usados también como matarifes para liquidar a opositores, ¿no? En el caso de Cicerón, ¿no? Como la imagen aquella de Tito Pulo, ¿no? También que es el sicario que lo hace con una normalidad. Sí, muy triste. Y que Cicerón también se lo toma con filosofía, ¿no? Has venido a matarme, ¿no? Como diciendo, el esclavo le dice, huya, señor, huya, y le dice, por mucho que huya, la muerte siempre estará esperándome, ¿no? Es la resignación, ¿no? La muerte forma parte de la vida, ¿no? Yo me he dado cuenta que en la antigua Roma era como, no se podía entender una cosa sin la otra, o sea, los romanos tenían otro concepto de la muerte, ¿no? Y sobre todo de la religiosidad, ¿no? Pero es que no se salvaba ni el más rico. Ya hemos visto que la temporada anterior acaba con la muerte de César, pero también acaba con el suicidio de Niobe, ¿no? De la mujer de Boreno, porque no quiere darle a su marido el privilegio de que sea él quien le mate, ¿vale? Es como un castigo que le da a ella, ¿no? Cuando Boreno va hacia el Senado el día trágico de los idus de marzo, un senador que ha conseguido, o alguien que trabaja para algún senador de la oposición de César, le dice algo sobre su marido, sobre su hijo, sobre su mujer, o algo así, ¿no? Se lo dice a Boreno, y Boreno deja la escolta y se va directamente hacia su casa. Le pide explicaciones a su esposa y la esposa vemos como va reculando hasta que se deja caer y se suicida, ¿no? Cuando llegan los hijos, ven allí a Boreno llorando por la mujer e interpretan que ha sido él el que la ha matado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era un derecho también del marido. A ver, con las gafas del siglo II, siglo I, claro. Evidentemente, no queremos hacer aquí ningún alarde, ninguna apología de la violencia de género ni nada, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que las concepciones y los conceptos y las circunstancias, el modo de vida de esa Roma de ese momento y muy posterior, ¿no? Porque no vamos a engañarnos, es una cosa que ha costado mucho de cambiar, ¿no? Incluso hoy en día todavía nos encontramos episodios de violencia contra las mujeres que están fuera del lugar y de contexto. Lo han estado siempre, pero claro, en esa Roma imperial o en esa Roma de la tardorrepública también es cierto que el concepto del dominio del hombre sobre la mujer pues estaba establecido, estaba reconocido. Lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos del rol de la mujer en la antigua Roma, ¿no? Entonces, y en la antigua Roma aún, porque en la antigua Grecia eran peor, ¿verdad? ¿No? Que la antigua Grecia. Los griegos eran aún más misóginos, aún. Si se puede. Correcto. Entonces el concepto de la muerte para mí va muy estrechamente relacionado y lo han sabido plasmar mucho, ¿no? Porque son muchos los personajes que se quedan en el camino. Y luego cuando empieza la segunda temporada pues vemos hay una dicotomía, ¿no? Porque vemos el funeral de un rico y el funeral de una persona humilde, ¿no? De una persona pobre, ¿no? Entonces ves cómo a César todo el pueblo le llora, hacen un funeral de estado con la oratoria correspondiente de Marco Antonio y de toda la familia, lo utilizan también como una herramienta política, ¿no? Llegado el momento, y todos son honores, todos son plañideras, hay de todo, ¿no? Y luego vemos en contraposición, que eso lo han sabido captar muy bien, que
que es uno de los puntos más positivos, por eso lo quise destacar en los artículos, y por eso sé que te ha llamado la atención, porque es una cosa muy, digamos, muy de sociedad romana, es el tema de cómo enfocaban los romanos la muerte, ¿no? Porque luego ves el otro concepto de muerte, ¿no? ¿Cómo entierran a Níobe? Son dos personas que van en el séquito, la llevan en una carreta mal llevada a un cementerio donde le hacen una cremación, donde aquello se ve una desolación, donde llevan a la gente humilde. Hombre, un rico no veo yo a César o a Bruto o a Cicerón enterrado de esa manera, ¿no? Entonces, claro, se ve el concepto de la diferenciación de clase y de nuevo la distancia que existía entre los pobres y los ricos, ¿no? Que era tremenda. Entonces, vemos allí, pues todos estamos acostumbrados a ver, a entender que los romanos tenían sus grandes mausoleos, sus tumbas con sus lápidas en las salidas de las ciudades, ¿no? Ahí en la Vía Apia, ¿no? Que se ven monumentos funerarios, y pensamos que todos los romanos se enterraban así. No, la mayoría, por no decir el 80 o el 90% de los romanos, los cremaban en una pira y en un cementerio, como lo enfocan allí, ¿no? Sí. Que yo creo que la escena está muy bien recreada, ¿no? Bueno, de hecho, no recuerdo exactamente dónde estaba, pero en afuera de la muralla, en una de estas colinas. ¿Cuál? En el cementerio del Esquilino. Sí, en el Esquilino había una fosa común ahí donde tiraban todo lo que ya no se movía, y todos los cadáveres de la gente que no reclamaban, los esclavos. Y bueno, había esta broma, o bueno, no tan broma, de que el hedor que desprendía esa fosa común, que bueno, le iban tirando cal de vez en cuando, pero que era realmente, además, pestilente. Era una cosa, imaginaos la cantidad de cuerpos que había ahí pudriéndose, que ni siquiera pues los quemaban, porque vamos a tenerlo en cuenta, quemar a alguien es muy caro, porque la cantidad de madera que necesitas para quemar a una persona es mucho más grande de lo que nos pensamos. Ya no hablamos de incinerar, porque esto es algo más moderno que requiere una temperatura altísima, pero para quemar necesitas muchísima madera. Así que era algo caro. Y ya no hablamos de si ponían maderas aromáticas y no sé qué. O sea que realmente, tú lo dices, el 80% de la población, quizá el 70 o el 60 terminaban en una fosa común. El resto, pues en tumbas pequeñitas al lado de las vías, o ni siquiera eso, porque realmente era muy caro y la enorme mayoría de la población de Roma vivía al día. Es decir, como pasa en países del tercer mundo, la gente vivía al día. Y es lo que hemos visto también, pues, en estos tiempos de pandemia, que ha habido gente que no se ha podido confinar porque es que no tenían ahorros. Pues esta gente tampoco tenía ahorros. Entonces, cuando se morían, pues sí, había... Eso ya lo hablaremos otro día si hace falta, pero había clubes digamos, que eran como mutuas, que tú pagabas y luego pues ponías ahí una cuota, y cuando un miembro un socio de este club pues se moría, pues ponían una parte de este dinero que él había pagado para pagarle una tumba, pero ya está. Sí, los propios colegia trabajaban así, ¿no? Eran asociaciones, ¿no? En este caso, pues había una solidaridad entre ellos, y realmente los legionarios también funcionaban igual, ¿no? Tenían ese fondo común que guardaba el Tesserarius, en los Contubernia y en las Centurias, y cuando un legionario fallecía, pues se utilizaba pues lo que él había ido depositando en sus ahorros, ¿vale? Que normalmente eran para cuando se jubilara, pues tener también un extra, y si no se llegaba con lo que se tenía, pues oye, los propios compañeros contribuían para hacer una derrama, correcto, sí. También hay que saber que en tiempos de Augusto, precisamente, ya no sé qué fecha exactamente, pero sabemos que Augusto y Mecenas hicieron una obra, digamos, arquitectónica, de limpieza de este cementerio, que estaba muy cerca de la ciudad, y lo que hicieron fue construir una zona de jardines y tal, y trasladaron este cementerio extramuros, incluso mucho más lejos de la ciudad, pues para evitar precisamente toda esta pestilencia, todo este hedor, toda esta insalubridad, ¿no? Porque eso sí que lo tuvo muy, muy, muy claro Augusto, ¿no? Que una de las circunstancias por las cuales moría mucha gente también eran por las epidemias, y teniendo un cementerio tan cerca del núcleo de población, pues te exponías
a que lo que tú has dicho antes, ¿no? Los cadáveres pudriéndose, etcétera, etcétera, pues oye, que era todo un foco de epidemias brutal. Entonces tuvieron que tomar este tipo de decisiones y sacarlas, incluso alejarlas más de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé si era esto lo que querías comentar, Sí. Sí, a ver, de hecho era una... Porque ahora estamos muy... Afortunadamente, estamos bien acostumbrados, pero a ver, la romana era una sociedad extremadamente violenta, donde tú podías salir a trabajar por la mañana, ni que fuera, no hablo de trabajar, yo que sé, como policía o como bombero o como algo peligroso, no. Tú salías a trabajar, pues, como alfarero, da igual, y quizá te atracaban y no lo contabas. Y era algo que, pues la muerte era algo mucho más cercano de lo que quizá para nosotros puede ser. Vaya, también es una sociedad donde se hacen sacrificios animales, una sociedad donde tienes la carnicería al lado, donde te vienen los animales ahí mismo y te los degüellan en la cara. Y cualquier cosa de estas, así que, claro, era una sociedad bastante distinta. Pero ya que estábamos hablando antes del tema de los roles de género, ¿no? Que ya hemos hablado antes, pues, de las relaciones entre hombres y mujeres, el poder que tenía el hombre sobre la mujer, también me ha parecido bastante interesante y creo que está bastante bien reflejado el tema de la política matrimonial, de las relaciones sexuales, digamos, que se dan en la serie, porque también se ven, aparte de los típicos contrastes entre, bueno, gente más, pues, más conservadora o más liberal al respecto, también se ve las diferencias entre la gente rica, digamos, y la gente pobre. Cómo se relacionan, cómo ven estas uniones, porque lo primero que hay que tener claro es que digamos, una boda o un matrimonio es cosa de ricos. Es decir, es y ha sido desde hace muchísimo tiempo una cosa de ricos, porque los pobres, ¿para qué necesitan casarse? Si lo único que tienen es, pues, una casa y un par de animales y ya está, y lo que llevan puesto. No tienen que formalizar nada. Tienen una relación, pues, formal y ya está. Lo que llamaríamos una relación, bueno, un matrimonio de hecho, y ya está. Entonces, lo que aquí se ve es que para los ricos, que creo que también está muy bien representado, pero bueno, que esto es bastante típico en cualquier serie o cualquier película de temática histórica, el tema de los matrimonios de conveniencia, de estas relaciones, pues, que se hacen para forjar alianzas entre familias nobles. En el caso de Roma no son alianzas para conseguir nuevas tierras o nuevos reinos, sino que es para conseguir, pues, alianzas políticas en el Senado, para conseguir que esta familia se una a la mía, entonces junte sus seguidores con los míos y ya sumamos bastantes senadores. Y bueno, esto lo vemos también, y es un motivo por el cual, por ejemplo, pues vemos que Octaviano casa a su hermana constantemente, intenta hacer alianzas, intenta, bueno, de algún modo, pues, unir a gente, aunque sea no tanto por la amistad, sino por algo más fuerte que, digamos, que es la sangre. Entonces, algo que también está bien es que te muestran cómo digamos, como se dice típicamente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque evidentemente tú te puedes casar y eso es algo que pasa. Pero, ¿qué es lo que se hace entonces? Pues lo que se hace es, digamos, circunnavegar esto. Es decir, se casan estos personajes, como pasa con muchísimos otros, pero fuera de cámara, digamos, o en este caso para el morbo de los espectadores dentro de cámara, pero a puerta cerrada, pues hay relaciones extramaritales por todas partes, amantes por aquí, masculinos, femeninos, homosexuales, heterosexuales, da igual, porque realmente es lo que había y es lo que ha habido siempre a la sombra de cualquier matrimonio que no fuera feliz, y en un caso de un matrimonio concertado, pues aún más. Y también, bueno, las relaciones que hay entre, por ejemplo, ricos y pobres, ¿no? Que los ricos, pues, también se les da un poco este aura que es la típica aura que se da de un poco de decadencia moral, de bueno, pues ahora voy por aquí, ahora con este, ahora con otra. Y bueno, pues esto incluso se sube a las más altas instancias. César, que esto es algo conocidísimo, era un mujeriego, pero de campeonato. Y además,
bueno, se decía que con hombres, con mujeres, que le daba igual. Y esto se ve pues con personajes como Servilia, ¿no? Que es una mujer que es, al menos al final de la primera temporada, en la segunda, ¿no? Que es un personaje que sale porque es si no me equivoco, es la madre de Bruto, que por lo tanto también le da un poco esta carga, ¿no? La amante de César es la madre uno de los asesinos de César, pero al mismo tiempo es la mujer con la que más tiempo está a lo largo de todos sus matrimonios. Las mujeres de César entran y van, pero Servilia se queda. Y eso es bastante curioso, no sé qué te parece. Bueno, incluso hay una escena donde Calpurnia, la mujer de César, habla con Servilia, están invitadas a una misma fiesta, a un mismo banquete, y se cruzan y tal, y ya como que la asume también Calpurnia, está un poco así como molesta, ¿no? Y hay otra escena donde me llamó mucho la atención, donde Atia, que tiene su lío particular con Marco Antonio, le dice, por favor, si te tienes que ir con otras mujeres que no sean de mi misma condición, ¿vale? Vete con todas las esclavas que quieras, pero sobre todo no te imploro que no te vayas con ninguna mujer de mi misma clase. Entonces, eso está muy importante. Además eso estaba, bueno, se aceptaba, no es que estuviese bien visto, lo vemos después cuando Augusto saca muchísimas leyes en contra de todo esto, del adulterio, de la decadencia moral, de todo esto que iba en contra de su idea de la república, que luego pues da igual porque en su misma casa imperial pues se hacía lo que se quería, pero de puertas afuera esa es la idea. Pero del mismo modo estaba perfectamente aceptado, repito, no bien visto, pero aceptado, y por supuesto no era ilegal que un amo pues se fuera con sus esclavos y se fuera a la cama con sus esclavos, digamos normalmente que los forzara, y que tampoco pasaba nada, fueran hombres, mujeres, daba igual. En el caso también de la homosexualidad es algo muy interesante porque evidentemente es algo que aún pasa hoy en día. Se ve, pues hay dos roles, ¿no? En la homosexualidad, y el pasivo y el activo. Pues esto pasaba también en la antigua Grecia, que es algo que hablamos cuando hablamos de que tú estabas, cuando hablamos de este regimiento de Tebas, la legión sagrada. El batallón sagrado. Pues hablamos un poco de esto, ¿no? Que lo importante era que el hombre maduro estuviera en el rol activo y que el hombre joven o esclavo en el papel pasivo. Siempre que se respetara eso, nadie te diría nada, incluso te verían pues como algo bueno. Evidentemente, eso está clarísimo si eras el hombre, evidentemente. Una mujer que, claro, está en el rol pasivo, normalmente, ¿no? Digamos, físicamente en el rol pasivo. Luego hay mil maneras de cambiarlo esto, ya quien lo sepa lo sabrá. Pero, claro, está con un hombre. Un hombre, en este sentido, según ellos, evidentemente, la está dominando. Entonces esto ya no estaba tan bien visto, pero pasaba, sabemos que pasaba, y la gente pues tampoco le decía nada, porque era un esclavo. Al final no era ni una persona. Y por lo tanto, pues tampoco importa. Así que, bueno, creo que también es algo interesante, ¿no? Estas relaciones, un poco este cinismo, esta un poco hipocresía que había tanto en la gente rica, ¿no? Que siempre han sido, incluso hoy en día, ¿no? Pues ha sido tradicionalmente la parte de la sociedad que más defiende las tradiciones, más defiende la moral, porque son los que pueden escoger obedecerla o no. Es una doble moralidad, ¿no? Asistimos a un choque de morales, ¿no? Porque por un lado defiendo esto, o pienso, o cara al público defiendo esto, pero por otro lado estoy haciendo lo otro, ¿no? Realmente luego en la clase humilde te das cuenta de que la cosa no... quizás son los que más respetaban esas tradiciones. Yo también, volviendo a la serie un poquito, y sin dejar el tema de las políticas matrimoniales, recuerda que en la primera temporada hacemos de vez en cuando algún salto porque van viniendo también flashes de cosas que son interesantes relacionadas sobre todo con los temas que estamos tratando, ¿no? Y la hija de Boreno estaba prometida pues con el que supuestamente había sido el padre de la criatura, ¿no? Que era un cabrero de no sé dónde, o el hijo del cabrero de no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que durante la primera temporada vemos como Boreno asciende, ¿no?
pasa de ser soldado a hacer sus funciones con sus negocios particulares con los esclavos que le salen mal, se tiene que buscar la vida y acaba pidiéndole, mediante un juramento de lealtad, a Antonio que le vuelva a contratar y le hace prefecto de los Evocati, ¿no? Que lo tiene ahí a su servicio. Luego entra en la escena del tema de las lealtades o de la diferencia entre lealtad y supervivencia, ¿no? Que hace Boreno, se pone al servicio de César, pese a que sabe que, o él le considera que es un dictador, ¿no? Lo ve pues como un hombre que se está imponiendo y que está vulnerando el orden de la vieja república, ¿no? O el viejo orden de la república, ¿no? Entonces acaba convirtiéndose en edil, se presenta a una magistratura, a un cargo municipal, luego acaba entrando incluso en el Senado. César lo propone para el Senado, ¿pero por qué? Porque le interesa tenerlo ahí, porque sabe que es un tío que luego le deberá algo, ¿no? Entonces, si te fijas, hay un momento en el que le cambian, o sea, Boreno y su mujer, Niobe, hablan con su hija, con la mayor que se tenía que casar, y le dice, la hija de un prefecto tiene que casarse con alguien mejor. O sea, claro, le cambian la política matrimonial y dice, ahora ya no somos unos pobres, ¿vale? Ahora no somos humildes, ahora aspiramos a más, hemos evolucionado, ya somos gente importante, o sea, eres la hija de un prefecto, o sea, de un prefecto de los Evocati, no puedes casarte con un cabrero, tú tienes que aspirar a algo mejor. Entonces ya vemos cómo existe este rol, incluso la niña, que a lo mejor sí que estaba enamorada del muchacho que era el cabrero, pues sabe que no puede aspirar a casarse por eso, porque tiene la obligación familiar de evolucionar a nivel de estatus, ¿no? Entonces se le tiene que entregar al hijo de una persona mejor colocada, ¿no? Mejor posicionada. Entonces lo vemos tanto en las élites como en la progresión social y sí, es como una escalada, ¿no? De ser legionario pasas a convertirte en senador. Evidentemente está muy forzado todo esto, ¿no? Realmente claro, pasa muy poco tiempo, claro, pero es para que la gente vea que un hombre con expectativas en un momento de crisis o en un momento de necesidad puede llegar a coger o a convertirse o a asumir una posición bastante elevada, ¿no? En este caso, pues porque a César le interesa, o a Antonio, o a quien sea, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos una evolución en el escalafón social, y eso nos sirve a los que estamos viendo la serie y la vemos desde un prisma más de análisis, para detectar pues que los guionistas, en este caso, lo han tenido todo muy en cuenta. Lo han querido sintetizar todo mucho y meterlo ahí todo con calzador, pero bueno, el objetivo es el que tú decías, ¿no? Que se nos transmita toda esa información y se nos haga una radiografía de lo que era la sociedad romana, pero desde la pirámide, o sea, desde la base de la pirámide hasta la cúpula de arriba, ¿no? Entonces estamos viendo pues que existen, para mí, yo pienso que si nos tenemos que quedar con algo de esta serie, y que creo que es muy importante, son con estas cosas que a priori no llaman la atención, pueden resultar normales en una trama, pero que esconden una cantidad de información que particularmente a los historiadores nos gusta ver, ¿no? Porque dentro de lo que cabe es como un compendio de todo lo que no se ha hecho hasta ahora, lo tenemos ahí sintetizado y luego tampoco se acaba haciendo, ¿no? Entonces vemos o asistimos a fenómenos como el que dices, el de la muerte, el de la religiosidad, el de los colegios, el de la violencia, el de las políticas matrimoniales, el de los ascensos en la sociedad, todo. Es que para mí esta serie tiene pues como un encanto, llámame así un poco fetichista, ¿no? Pero tiene un encanto para los historiadores que nos gusta encontrar todo eso. No sé si me he emocionado demasiado, ¿no? Pero no, es que es así realmente, y es por eso que también pues tiene, además de su componente, digamos, más sentimental, ¿no? Porque bueno, es algo que también ha marcado pues nuestros tiempos más jóvenes, ¿no? Una serie también pues más impactante. También es verdad que luego te la miras desde tu formación académica o desde tu propio interés, da igual, no hace falta tener un papelito firmado por el rey, pero que básicamente lo que gusta también es encontrar, bueno, que alguien ha escuchado a un asesor histórico, que lo ha escuchado, que le ha hecho caso, increíble, que es algo que luego pues hemos visto que el paso del tiempo no siempre es algo bueno. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuando alguien dice, bueno, es que estamos en pleno siglo XXI y esto sigue pasando. Y yo digo, bueno, es que estemos en el siglo XXI no quiere decir nada.
siglo XXI no implica ser mejor ni implica ser más avanzado, porque luego te ves esas cosas, ves esta serie que está hecha en los 2000, hace ya bastante tiempo, y luego ves películas que se han hecho años más tarde y que no solo no han avanzado, sino que han ido atrás porque se han pasado la historia por donde no se puede decir en estas plataformas, pues claro, ves esto y dices, oye, pues en retrospectiva quizá no estaba tan mal lo que teníamos, y quizá en su momento no lo supimos apreciar. Bueno, pues lo apreciamos ahora y no pasa nada. Yo voy a romper una lanza en favor de esos guionistas que hacen estas películas. Y es que realmente la ventaja pienso que tiene Roma y que ha tenido Roma respecto a todo lo que se ha hecho antes y después es que el proyecto a priori es lo que decíamos, era ambicioso y largo, ¿no? Entonces, tener 22 capítulos te permite pues tocar temas mucho más con más detalle de lo que te permite una película de un metraje que tiene 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que incluso en 1 hora y media, 2 horas se podrían respetar según qué cosas. Yo entiendo que en ese momento el sindicato de asesores históricos estaría como diciendo, malditos, ¿no? Siempre, yo me imagino siempre, ¿no? Cuando hacíamos las conversaciones con historia, Ben-Hur, la última legión y los asesores históricos en sus casas ahí, ¿sabes? Estirándose de los pelos, como cortándose las venas en la bañera, ¿eh? Como un romano, como un patricio romano allí diciendo, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Ya nos pasaba a nosotros que nos sangraban los ojos, imagínate, bueno, porque un asesor histórico puede ser un licenciado en historia, no hace falta que sea tampoco, o alguien que tenga los conocimientos. Ya no pido a un asesor histórico que tenga el papel con el título de la firma del rey o de la reina de Inglaterra, no, me da igual, simplemente alguien que sepa, alguien que sepa, que te pueda decir, por Dios, ¿cómo? O por los dioses, ¿por qué estás haciendo esto? Aberración, infame. No, yo es lo que también pasé un poco por encima en el otro programa, que es lo que te comentaba. Yo he hecho un poco de asesor histórico para algunos desarrolladores de juegos, de videojuegos, que luego algunos salió, algunos no, algunos no han llegado a salir, pues porque siempre hay problemas o gente que se pelea o lo que sea. Pero es realmente, luego te das cuenta de la posición de absoluta vulnerabilidad en la que te encuentras, porque claro, todo el mundo pasará antes que tú. Es decir, en mi caso, ¿no? Había pues el programador, había el que hacía los diseños, había el que hacía las animaciones, había el que, lo que sea, ¿no? El informático, había varias personas. Pues todos pasan antes que tú. Es decir, si es que, bueno, es que esto que tú dices no lo podemos convertir en texturas porque no sé qué, porque... Y luego el otro, bueno, pero es que animar este tipo de armadura es más difícil que animar solo una placa de no sé qué. Y luego, no sé, bueno, 1000 excusas que luego tú das 10, más o menos, ¿no? Por ejemplo, das 10 peticiones, es decir, oye, este tío, pongamos un soldado, tiene que ir así, así y así. Y el otro te dice, bueno, pero es que me lo invento, no es el caso, pero este tipo de casco tiene como muchas cosillas que se mueven, muchos detalles, esto me va a llevar muchísimo trabajo, no vale la pena. ¿Qué te parece si ponemos este? Y te ponen, pues, invéntatelo, un casco de estos de vikingo, ¿no? Y mira, este que está bien, además está en acceso abierto, es gratis, lo podemos usar. Y yo, madre mía. Pues así es como seguramente funciona. Es decir, el asesor histórico yo creo que no tiene la culpa, porque seguramente todos se han asesorado de alguna forma. No creo que hayan hecho una película buscando en Wikipedia, pero del mismo modo creo que el pobre o la pobre asesora, pues que estuviera ahí tirándose de los pelos, ¿no? Casi entrando ya en la ducha, como tú dices, ¿no? En la bañera. Pero hace de esto, hace lo otro. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que no le hacen ni caso. No le hacen ni caso porque, uy, es que este tipo de armadura no lo tenemos. Mira, he hablado con ese productor y tiene de hace 20 años que hicieron una película, tiene como un set de 50 armaduras que lo podemos alquilar por la mitad del precio, un precio amigo, no sé qué. ¡Pam! Y así funciona. Realmente vemos el mismo tipo de armadura porque muchas veces son las mismas armaduras, porque se las alquilan entre ellos.
O hay agencias de estas que te alquilan vestidos, atrecho, lo que sea. Entonces, claro, luchar contra el presupuesto que puede ir a hacer mejores efectos especiales para alquilar o para incluso, que es lo que siempre decimos y que es lo que hacen muy bien algunas series, como por ejemplo la de Bárbaros, que hablamos en Conversaciones con Historia, no contigo sino con Pablo, pero bueno, que llevaron grupos de recreación, porque es que es lo que queda bien y es lo que es realista, y seguramente a esta gente, que no es lo más digno de hacer, ya te digo, pero incluso si nos ponemos en el peor de los casos, te lo harán gratis. O sea, para salir en una peli de romanos, yo lo haría gratis. O sea, Hombre, paguen el transporte y tal, no hace falta que salga perdiendo dinero, pero a mí si me llevan ahí, me dan un bocata y me dan un no sé qué, yo me he visto, yo voy a hacer lo que haga falta. Porque es lo que realmente te gusta y lo harás igualmente. Lo hacemos en Barking Orient, lo hemos hecho, bueno, no cientos, pero decenas de veces. Vas ahí, haces cualquier cosa y luego te vas y ya está. Y tú como miembro no cobras nada. Pues lo hacemos por menos, ¿no? Claro, lo hemos hecho por menos, imagínate con esa posibilidad, ¿no? Lo que se podría conseguir. Entonces, yo pienso que también es una buena cantera, ¿eh? Para conseguir ahí gente que esté dispuesta a hacerlo. Se van a llevar su propio material, si es que no vas a tener ni que alquilar nada. Es que no. Por suerte hay gente que lo entiende, ¿no? Lo que entiendo también es que son proyectos a menor escala y que entonces pueden llevar pues a 20 recreadores y pues luego con ordenador los multiplican y ya está. O con extras, ponen extras en medio para hacer bulto y ya está. Pero aún así... Esto funciona muy bien en el tema de los documentales, por ejemplo. Claro. En los documentales sí que tiran más, los más modernos sobre todo, tiran más de recreadores, que yo pienso que está muy bien. Pero bueno, una película, ¿por qué no? Oye, si en Bárbaros, en esta de Netflix, comparto la opinión que dices. Realmente se nota la calidad porque se nota que hay material y que hay recreadores de por medio. Yo pienso que es una cosa clarísima, ¿no? Que es una evolución muy clara y que yo pienso que es que claro, que a lo mejor en el 2004, cuando se produjo y se rodó esta serie de Roma, no la había, pero bueno, Bueno, tengo que decir que hay grupos en Italia de recreación que llevan desde los años 90 ahí dándole alegría. No sé si es una de estas legiones, pero que llevan muchísimos años y además en Italia, que es donde, bueno, en Cinecittà y todo esto, que es en donde se ha rodado. En Roma, pues ahí de sobras. Pero bueno, de todos modos... Pedían más de un bocata y una bebida. Ay, claro, que pedían pizzas y... Eso fue lo que acabó con el claro, salía más caro. Sí. Pues para ir ya más o menos terminando, hay algunos aspectos que, aunque bueno, hablamos un poco en el otro programa, creo que está bien recuperar, que es el tema de, por ejemplo, de la religión o de esta vida más sacra, que es algo que quizá no sale muchísimo, pero que, bueno, de algún modo sale un poco, bueno, al menos bien reflejada en lo que se diría, ¿no? Estos aspectos de la religiosidad romana, ¿no? Que en los que un mundo que hemos hablado también, sobre todo con Ángel Portillo, que ahora está muy metido en estos asuntos por sus proyectos editoriales, pero que realmente es algo que estaba muy presente. La religión romana era algo que estaba en todas partes, en todos los eventos, en todos los espacios. Sí, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Vemos como los propios Boreno y Pulo, pues incluso la mujer, ¿no? de Boreno Níobe hacen sus propias peticiones, oraciones, libaciones, los ricos también lo hacen, ¿no? Hay bastantes rituales, ¿no? Sale César, que está siendo ungido también por los colegios de los pontífices, con los augurios, que hay manipulación de los augurios, ¿no? Con las palomas, ¿no? Entonces, claro, todo es... ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento donde la religión también forma parte de la vida, de la muerte y de todo, ¿no? Va estrechamente vinculada al propio ciudadano o al propio romano. No digo ciudadano solo, porque también lo era para los esclavos, para los siervos, para los libertos, para todos, ¿no? O para los que no eran ciudadanos romanos, ¿no? También cada pueblo tenía sus tradiciones. Estamos en un momento donde la figura de los dioses y de las divinidades están siempre presentes. Entonces yo pienso que eso es muy importante y lo han captado muy bien, porque hay varias escenas de la serie donde aparecen también todo este tipo de gestos que a lo mejor para nosotros
son cosas insignificantes, ¿no? Pero cuando lo estás viendo desde el punto de vista analítico, te das cuenta, hostia, pues mira, ahora está haciendo una libación, ahora está haciendo un sacrificio, ahora está pidiendo o rogándole a la diosa tal. Me acuerdo cuando se compran el terreno agreste, se compran allí Moreno y su mujer para hacer una villa, ¿no? O lo que fuera, o una propiedad. ¿Verdad que les hacen hacer un ritual, que hay un augur o hay algún tipo de sacerdote allí que les dice, ahora os tenéis que poner así, y ella se tiene que poner él encima de ella, pues para que hacer un ritual como relacionado con la sexualidad y con la fertilidad, ¿no? Para que los campos produzcan buenas tierras. Todo esto son cosas que hoy en día no se nos ocurriría a nosotros, ¿no? Si te compras una propiedad o lo que sea, ponerte con tu mujer encima o con tu pareja o con tu marido o lo que sea, ¿no? Ponerte sobre la tierra y hacer un ritual sagrado para darle fertilidad o para pedirle a los dioses que las tierras sean fértiles, ¿no? O sea, imaginaos, yo pienso que hayan captado la esencia de la sociedad romana, que para mí lo reflejo también en los artículos porque me parece que es un tema también muy destacado, ¿no? Que a lo mejor otro lo ve y lo deja pasar allí, ¿qué hacen estos dos frikis aquí tumbados encima del campo, ¿no? Y haciendo el ritual. Y ellos lo hacen, se les ve a Moreno y a su mujer, pues como diciendo, forma parte de la propia vida, sabemos que tenemos que hacerlo, nos lo tomaremos con mayor o menor humor, pero realmente lo hacen bajo la mirada de los demás. No hacen ningún acto sexual, simplemente es una representación, ¿no? Es como decir, nos ponemos uno encima del otro y este gesto pues simboliza pues que nuestra fertilidad se transmita a la fertilidad de las tierras para que, porque en ello nos va la vida, ¿no? También los romanos eran muy supersticiosos, entonces creían mucho en la presencia de los dioses. Y luego me acuerdo también de otro tema que es muy interesante, que es el de Servilia. No solo eran los pobres, sino que los ricos. ¿Qué hace Servilia? Le hace una maldición terrible a la casa a Atia, de la casa de los Julio, que siempre y cuando le deja ahí la tableta esta de cera, o no sé si es de cera o es de un material normalmente eran como de plomo, ¿no? O sí, algo de plomo, metálicas. sí, una tablilla de plomo metálica, y se la deja dentro entre dos piedras de su propia pared de la casa, ¿no? Va allí, le hace la maldición, la hace con su esclava y la deja metida dentro de la pared de la casa de Atia, ¿no? Y ahí se comienzan a producir una serie de infortunios, ¿no? Y claro, uno piensa, bueno, estos son cosas del azar, pero otro puede pensar, para un romano de aquel momento, es la fuerza de los dioses, es la voluntad de los dioses. Incluso Servilia, al final de todo, cuando su hijo muere, etcétera, etcétera, ¿qué hace? Se suicida en público delante de la casa de Atia. ¿Por qué? Porque le está maldiciendo hasta el final de sus días. O sea, entrega lo más sagrado para ella, que es su propia vida. Y su esclava también se matan. Se matan las dos delante de todo el mundo, mientras Atia, Antonio y todos están en su casa y lo están viendo. Están viendo cómo ella se quita la vida y le maldice delante de todos. Le maldice ante todos los dioses del inframundo. O sea, le está lanzando una maldición en persona. Y aquello, si vieras la cara de Atia, lo hacen muy bien, ¿no? Se asusta, piensa, dice, está loca, sí, pero en el fondo debe pensar, para un religioso, para una persona devota y muy afín a las divinidades, que te lancen una maldición de este tipo delante de tu propia casa, tiene que ser una situación bastante compleja, ¿no? Entonces está muy bien traído el tema de los juramentos, de las maldiciones, de la adoración a las divinidades. Yo pienso que es un detalle también muy, muy, muy importante y que me ha gustado mucho y que lo han sabido captar, quizá no a la perfección, porque no está escrito ni está a lo mejor tan bien especificado ni tan detallado, pero oye, hablando con Ángel Portillo, que a Ángel le gusta a todo el mundo el tema de los rituales, de las maldiciones, de todo esto, de tablillas, etcétera, etcétera, lo ha sacado bastante en sus obras, se ha documentado mucho, y cuando se lo comenté me dijo, ostras, pues me parece muy, muy acertada la visión que hacen en esta serie. O sea, de acuerdo contigo, la religión y el romano iban de la mano. Mira, me ha salido un pareado. Religión y romano iban de la mano. Esto guárdatelo, porque esto lo puedes meter en alguna parte. Sí. No, pues sí, de hecho, bueno, además, no tengo nada más que añadir, has dicho todo, pero un aspecto que es una tontería, pero que creo que es muy interesante, es algo que también han sabido representar bien, no tienen casi nada que ver, es el tema de la oratoria, de cómo hablan en público, cómo hacen estas adlocutios, estos discursos
pues a la gente, ¿no? Que al final, pues sin radio, sin tele, sin internet, todo se hace en persona y nunca ha habido un lugar o un espacio con más sentido para el concepto de meeting como en la antigua Roma, porque es que ahora podemos hacer meetings, pero sabemos que con un par de mensajes en Twitter y un par de apariciones en la tele lo tienes solucionado y al final la gente pues ya sabe de qué va tu mensaje. Pero en época romana no, en época romana había el político A, el político B, el político C que iban pues a convencer a la gente porque iban a convencer en persona y lo ideal era pues convencer a cada una de las personas, digamos, teniendo tú a ese hombre pues enfrente para convencerlo con un discurso. Y lo que me parece muy, muy chulo, muy interesante es cómo representan estos discursos, cómo alguien que sabe les ha enseñado pues qué gesticulación hacer, ¿no? Cuando se habla en Senado, esto lo hace pues en este caso el personaje de Cicerón, que es el más grande orador que ha habido, ¿no? Al menos de que sepamos, pues que hace como sus gestos así, ahora abajo, ahora así, luego así, luego, y hace todos los gestos que se conocen que hacían porque había tratados Incluso para enseñar. utiliza la ironía muchas veces también, Claro, ¿no? Que claro. yo pienso que es muy importante esto. ¿Y qué te parece la figura del pregonero? Es el mejor personaje, es el mejor personaje de la historia y luego de esto ya no ha habido ninguna voz en off más buena que esta. O sea, es el mejor. Además, mi frase favorita es, que se ha convertido ya en un meme prácticamente, es la violencia contra los cristianos tiene que ser mantenida a un límite, o la violencia contra no sé quién, claro, cristianos no tiene sentido. Pero bueno, no me acuerdo contra quién, tiene que ser mantenida a un nivel aceptable. Contra los judíos, ¿no? La violencia... cristianos, bueno, judíos. La violencia contra los judíos tiene que ser reducida a un límite aceptable. No reducida a cero, sino a un límite aceptable. Que eso está muy bien. Y los gestos están muy bien, dice, ¿qué hace así? Se hace saber por orden del Senado que en el tal, los días tal serán, y hace así muchos gestos y va acompañado por sus esclavos que le pasan las tablillas con todo lo que se ha ido escribiendo y redactando. O sea que para mí es una figura brutal, que a veces había momentos en los cuales hacía su pregón y se veía que estaba él solo en el foro, que no había nadie, que los ciudadanos seguían haciendo su vida normal. Lo hace cuando llueve, lo hace cuando hay gente por ahí, cuando no hay gente. Es como, sí, es típico que hace su trabajo, nunca mejor dicho, llueva o truene o haga sol. Muy conseguido, muy conseguido. Aparte que lo hace muy bien, el personaje se le ve... a ver, no la he visto en versión original. Mi próximo reto es verla en versión original, ¿no? La serie de Roma. No sé si tú la has visto en versión original. Sí, ¿no? Yo la vi directamente en inglés, sí. Pues la vi hace unos años, pero no tantos. Sí, subtitulado evidentemente, pero sí, está bien. Ver todos estos mensajes, la representación de las oratorias y de los discursos, de las locuciones que hacían en público y todo, oye, haberlas visto en versión original yo creo que ganarían mucho. Por eso recomendamos aquí a nuestros oyentes que si la habéis visto ya o no la habéis visto, los que la hayáis visto, ponedosla en versión original, que seguramente os gustará mucho. Y los que no la habéis visto, si domináis el inglés o un subtitulado, pues lo podéis encontrar. También os lo recomendamos porque seguramente las interpretaciones se ajustan más con los gestos, ¿no? Entonces... A ver si se puede más o menos entender, tampoco vamos a ir de listos, ¿no? Pero si al menos tenéis un poco conocimiento como para entender más o menos lo que están diciendo y además os ponéis los subtítulos, yo personalmente es lo que os recomiendo. Es lo que recomiendo que hagáis porque al final la voz real, evidentemente los dobladores hacen un gran trabajo y queda igual de bien, pero al menos en mi opinión siempre será mejor la voz del mismo actor porque al final cada persona, digamos, le das una voz o por naturaleza tiene una voz y aunque el doblador intenta meterlo de una voz similar, nunca será el mismo. Y a veces a mí me ha pasado que luego te ves una película que has visto doblada pues desde siempre y luego la ves en persona y dices, oye, este tío tiene una voz súper aguda o tiene una voz súper grave y yo no me lo imaginaba así. Pero bueno, en fin, realmente es una serie muy interesante. Podríamos estar aquí
horas y horas hablando, creo que os hemos dado 2 horas, que está bien. Pero antes de irnos hay que hacer, como buenos romanos, hay que seguir con el ritual, moviendo manos, señalando, buscando los augurios y dando la puntuación en Caligae. Así que, bueno, haz tu valoración final, si quieres. ¿Qué te ha parecido esta segunda temporada? Lo hemos dicho al principio, ¿no? Me ha gustado, pero ha bajado un poquito el nivel respecto a la segunda, pero por eso, por la precipitación, ¿no? Lo que no me ha gustado, antes de irme quería comentártelo, es la transformación del personaje de Octaviano, ¿verdad? El cambio, ¿no? Tan radical en los otros personajes no evolucionan, no envejecen, y él lo cambian y lo convierten en un tipo que parece que pase de los 14 a los 26 de repente, ¿no? O 30, ¿no? Que dices, se produce como una evolución, y eso pues quizá fue una manera de intentar precipitarlo todo, pese a que el personaje que interpreta a Augusto adulto, al Octaviano adulto, está bien logrado. Se ve que es un tipo frío, calculador, que a veces le dan incluso el toque de desviado, que eso no me acaba de convencer tampoco. Lo tachan como un tipo, ¿cómo le diría? Con sus particularidades. A Livia también la tachan como una desviada, ¿no? Entonces, depravado, entiendo ¿no? ahí que, un poco. sí, como muy depravados a nivel sexual, también como si no tuvieran sentimientos ni ningún tipo de emoción. Entonces, sí, Augusto pues, sería un calculador, sería un animal político y tal, pero no pienso yo pienso que por lo menos que las emociones sí que las tendría, ¿no? Tendría un mínimo de emociones, ¿no? Lo pinta como un ser como que no se inmuta ante nada. Livia es igual o peor incluso, parece un T800, parece la versión T800 de Livia, y volveré, ¿no? Claro, queda como un poco así. A mí sí, no me gustó mucho, no me acabo de convencer. Entonces yo esta temporada, la trama está bien, la trama política sigue su curso precipitada, y la trama de los personajes pues es quizá lo que salva, ¿no? La trama de Boreno, cómo se convierte en un ser decadente, cómo acaba convirtiéndose en un matón y luego acaba yéndose con Antonio otra vez pues para intentar expiar todos sus pecados, ¿no? Buscar el perdón de sus hijos, Pulo que se hace cargo del Colegia, ¿no? O sea, hay como una trama que es muy interesante. Entonces yo le daría, esta vez paso de un 9,5 de la primera, a esta le bajo un 8,5, ¿vale? Porque me falta más. Entonces, la valoración es de 8,5 y la media pues la dejaríamos en un 9 de las 2 temporadas, con ganas de que hubiese sido más. Yo pienso que siempre es un proyecto que se podría recuperar. Lo que pasa es que con el tiempo que ha pasado los personajes sí que hubiesen evolucionado lo suficiente como para hacer ya tiempos de... Tienen de 3 hijos, sí. Y ya 2 divorcios y bueno, pero bueno. No me gusta mucho cómo muere o cómo acaba el final. Os vamos a hacer el spoiler, no hay ningún problema, ya lo habréis visto la mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que si estáis escuchando hasta aquí, pues sí que os vamos a hacer el spoiler final, ¿no? El final de Boreno a mí me parece cogido muy con pinzas. Que acabe de esa manera, que llegue hasta Roma y... parece muy, muy melodramático, ¿no? En exceso, ¿no? Que aguante hasta buscar el perdón de sus hijos y morir en paz pues por una vida que a lo mejor se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Pero quiero decir, nada, que no me enrollo más. 8,5 y 9,5 de la primera, y eso hace un 9, ya está. Bueno, está bien. Yo, a ver, también yo creo que voy a ser un poco más bueno que tú, porque creo que si bien es verdad que la trama está muy, muy apretada, como hemos dicho, ¿no? Que está todo muy puesto, muy junto, muy condensado, pero al mismo tiempo creo que es algo también positivo el hecho de que aún sabiendo que estaba la serie, el proyecto condenado a muerte, aún así intentarán pues darle un final más o menos digno a una serie que apuntaba maneras, iba muy bien y que luego pues ha ido un poco al garete, pero simplemente por temas logísticos, por temas económicos, y creo que esto pues se merece al menos el reconocimiento de haber sabido un poco padear el escollo, ¿no? Un poco, y conseguir pues sacar una temporada bastante digna con pocos episodios y bueno, poco así rápido. Por lo que yo voy a darle un 9, del mismo que le di el anterior, pero del mismo modo que el anterior le di el 9 casi 10 porque fallaban algunas cosas. Aquí sería al revés y como un profesor bueno, digamos, tendría un 8, pero por el esfuerzo y por
por el saber un poco salvar la temporada, le subo al 9. Le doy esa excelente, esa matrícula de honor que digamos, le saldrá una asignatura gratis al siguiente curso o el siguiente semestre. Así que, de momento, vamos a... Hemos coincidido, ¿no? Hemos coincidido. Nuestra nota final, valoración global de la serie es un 9, ¿no? O sea que realmente yo pienso que es un producto que se tiene que ver. Todos los que no lo hayan visto, os recomendamos fervientemente que la veáis. Y los que ya la habéis visto o la visteis hace tiempo, después de haber escuchado todo lo que hemos hecho en este Conversaciones con Historia, os leéis los artículos si os apetece y la veis con otra perspectiva. Vedla desde el punto de vista que la hemos visto nosotros, analizadla, quedaros con todos estos detalles que os hemos comentado porque a lo mejor se os escaparon y ahora tenéis la posibilidad de hacer un revisionado y sacarle un poquito más de jugo a la serie, que seguramente ya la exprimisteis en su día y alucinasteis. Pues os garantizamos que ahora, después de verla, después de habernos escuchado a nosotros, la disfrutaréis incluso más. Por a mí me ha pasado. O sea... Claro. Además es el objetivo también de estos programas, porque al final, a ver, no vamos a ser ilusos. Estamos hablando de películas a gran escala, blockbusters, son películas conocidas. No hablamos de un remake serbio de una peli de los años 50 oscura. No, estamos hablando de películas que han salido en los cines o series que se han difundido bastante, por lo tanto asumimos que muchos de vosotros lo habréis visto. No vamos aquí de críticos de cine ni de bohemios que os descubrimos tesorillos, sino que bueno, estamos hablando de películas conocidas, pero también porque vosotros las habréis visto, sabréis apreciar o tendréis en la memoria quizás de lo que estemos hablando. Recomendaremos también la película a gente que no la haya visto y quizá le damos información extra para que la gente que la ha visto la vea con otros ojos. Así que realmente estamos dando la oportunidad a todo el mundo para que la vea. Al menos esa es la intención al hacer esta serie. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Como siempre, bueno, primero muchas gracias, Sergio, por haber vuelto al canal. Sabes que tienes las puertas abiertas y no es una simple cortesía, lo sabes. Del mismo modo que sé que ya lo decimos, pues ya hemos participado en otros proyectos por tu parte o por parte del canal de Ángel Portillo, de vuestros podcasts, vuestros directos que hacéis, que está muy bien. También os dejo el enlace en la descripción de la página de Facebook de Sergio, que es donde hace sus directos, en el canal de YouTube, así como también lo hago con Ángel Portillo o con su podcast en Lignum en Roma, que también pues lo hace en iVoox. Porque además recordad que los de iVoox os vais a dar una palmada en la cara porque es evidente, pero a los de YouTube os diré que también estamos en iVoox. Volvimos a iVoox esta temporada y estamos subiendo ahí también los programas. Algunos de ellos, por eso os lo recomiendo, están unidos, es decir, series de varios programas que en YouTube están separados, aquí están juntos, para que los podáis escuchar pues 20, 40, 60 minutos, dependiendo de lo que durase esa serie. Pero bueno, no nos alarguemos más, que hemos pasado ya el umbral de la hora, que es más o menos el objetivo que teníamos, así que muy bien para nosotros. Y nada más, seguidnos en las redes sociales, ahí os podréis enterar de pues donde yo participo, que no es en el canal, de las novedades, cosillas de que me pasan a mí en la vida cotidiana de editar, de trabajar con el canal. Y nada más, nos vemos en la siguiente edición de Cliófilos.